Para todos los elementos semiconductores y elementos que estén trabajando en un circuito electrónico, es muy importante considerar el tipo de encapsulado que se puede utilizar para tales casos. Esto tiene que ver mucho con la potencia a la cual está desarrollada y diseñada la placa, el circuito, y la exigencia que tiene ese transistor. Cualquier encapsulado del cual estemos hablando puede ser usado sin disipador, siempre y cuando no supere la potencia calorífica creada que llegue a poner en peligro el funcionamiento del circuito. Para eso muchos de los encapsulados tienen la forma de adherirse a disipadores de calor o unirse a una parte de un circuito que va a ser de disipador de calor. En esta imagen que tenemos en la presentación, vemos muchos de los componentes que podemos tener en un circuito. A cada uno le podrá corresponder un diferente tipo de disipador dependiendo de la potencia calorífica a disipar. Eh, Tanto de los montajes que son Through-Hole o de los montajes SMD. Nosotros en esta presentación no vamos a hacer cálculos matemáticos con respecto a diseño y cálculos de disipador por ahora, pero es un detalle a tener en cuenta a la hora de diseñar el circuito. Si ustedes van a diseñar un circuito, hay que ver y analizar el comportamiento de la temperatura a la cual está trabajando ese transistor. Esto es en forma general, no solamente para los transistores BJT, para todos los componentes de uso electrónico. De hecho, uno de los detalles que tenemos que tener en cuenta es que la codificación me va a definir si el transistor internamente es BJT, como lo que estamos viendo ahora, o si es un FET o un MOSFET o un IGBT, como lo que vamos a ver más adelante. Por eso es importante saber codificarlo. Y a todos le va el mismo concepto de disipación de potencia. Para ello, obviamente, hay diferentes tipos de encapsulados y todo depende del tipo de funcionamiento que va a tener ese transistor. Los clásicos, TO92, TO18, TO39, son de señales bajas, baja potencia, con la posibilidad de tener, por ejemplo, en el T18 y en el T39, un disipador diseñado especialmente para ello y a aprovechar más el funcionamiento al límite de ese componente. Em, Siempre vamos a hacer uso de la hoja de datos, vamos a buscar la hoja de datos para definir cuál es el colector, cuál es la base y cuál es el emisor. En el caso del T18 y T39, viene con una marca, un sobresaliente, acá se ve en la imagen, que es esa marca me va a indicar la cercanía al emisor o el emisor directamente, dependiendo de la producción de ese componente. Ahí está señalado con la flecha roja las dos sobresalientes que me indican el emisor. Obviamente, con el código del transistor voy a la hoja de datos y voy a definir el pinout de los otros dos pines, al margen de que puedo medirlo con el multímetro. Siempre es aconsejable tener la hoja de datos para no cometer ningún tipo de error en conexiones. Seguidamente tenemos TO202, TO220, TO3. Uno de los más comunes de los encapsulados es el TO220, de potencia media a disipar, interesante cantidad de potencia a disipar. Pero también tenemos del tipo TO3, que están diseñados especialmente para disipar potencia y tienen la posibilidad de manejar mucho más capacidad de corriente. Siempre un detalle a tener en cuenta es que en los encapsulados donde tengo metal en el elemento de contacto con el disipador, es de informarse si ese metal es parte de uno de los pines. Comúnmente es el colector. Entonces, esto quiere decir que no voy a poder conectar el disipador directamente y el disipador conectarlo a un potencial porque el disipador va a ser el conector. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Igual que el TO3, el cuerpo del TO3
es uno de los pines. Si lo miramos de abajo tenemos solamente dos conectores y el tercero es la carcasa. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado al armar circuitos porque el componente metálico es uno de los pines. En el caso del TO-220 vienen elementos de seguridad donde yo voy a utilizar para montar un disipador, por ejemplo, un aislante que puede ser de las viejas micas o un disipador de silicona, y el tornillo que voy a usar para ajustar ese cuerpo, ese componente al disipador, tiene que tener su correspondiente aislante para aislar eléctricamente el disipador de lo que es el cuerpo del componente. Si ustedes en algún momento retiran un transistor de este tipo, tengan presente de mantener en calidad esas aislaciones eléctricas. También tenemos obviamente los encapsulados de montaje superficial. Acá hay algunos solamente porque son gran cantidad de encapsulados. También voy a tener que recurrir a la hoja de datos y también voy a tener que recurrir a la misma para definir los pines de cada uno de los componentes. Sí es muy interesante, sí es muy interesante tener a la mano también la información de sus equivalencias. Acá en esta tabla, a la derecha, tenemos las equivalencias de encapsulados, porque el encapsulado no está homologado para todos los fabricantes su codificación. Entonces, el nombre del encapsulado puede cambiar de acuerdo al fabricante. El encapsulado, por ejemplo, SOT, el encapsulado típico, em, tiene sus equivalencias dependiendo de los fabricantes. Y esa es la tabla de equivalencias para tener el mismo encapsulado. Y otra cosa que también es interesante tener en cuenta es que, obviamente, como veníamos hablando hasta recién, el tipo de encapsulado va a tener una cierta característica de disipador de disipación de potencia. Entonces vemos que, por ejemplo, la potencia de disipación, si miramos en la imagen de la izquierda, ahora la que está en el rectángulo verde, vemos que si analizamos la potencia máxima de disipación, va aumentando de acuerdo al tipo de encapsulado. Entonces está relacionado directamente con esta característica, el encapsulado, con la característica de disipación de potencia. Es interesante en el momento de hacer los diseños que se tienen que hacer los cálculos matemáticos de las disipaciones de potencia y de esa manera completar todo el cálculo matemático de diseño con el equilibrio térmico. Nosotros en el automóvil comúnmente no hacemos diseño de circuitos para reparar una placa, sino que lo que hacemos es reparar la placa y reemplazar componentes. Entonces lo que tenemos que respetar es que el transistor sea equivalente tanto en características como en encapsulado, y de esa manera no cambiar el diseño del fabricante.